Santiago. Cuenta con estudios profesionales. Tengo más años de candidato que López Obrador. Eso es mucho que decir ya. Gracias. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública con mención honorífica y candidato a doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con diplomados en Derecho Laboral e Historia Contemporánea de México. Es profesor investigador titular C de la UAM Iztapalapa. Ha impartido cursos diferentes en la División de Ciencias Sociales y Humanidades entre 1990 y 2014, lo cual implica que fue uno de los primeros estudios en los temas electorales. Es responsable del Centro de Estudios de la Democracia y Elecciones para el Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas del CEDE de la UAM Iztapalapa. Cuenta además con algunas publicaciones como el libro El PMT, la difícil historia 1971-1986, algunas publicaciones recientes como La justicia electoral, conflicto político y democratización 1987-2009. Como mencioné, es fundador de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencia Política. Algunas actividades electorales y de transparencia refieren a que ha sido presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal entre al periodo 99-2006, fue representante del IEDF ante el Consejo de Información Pública del Distrito Federal de 2003 a 2006 y recientemente exconsejero del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 2014-2016. Sin más preámbulo y agradeciendo la participación de Javier, pues, muchas gracias. Pues sí, soy el fundador de este changarro, pero de cualquier manera agradezco la cordialidad y la amabilidad con la que me han recibido nuevamente. Creo que también solidariamente, aunque nunca, bueno, nunca no existe. Sí he faltado a algún congreso, pero creo que son muy pocos. Faltado uno o dos desde que la zona existe, en otras condiciones realmente bastante precarias. Casi teníamos que rogar que alguien respaldara el patrocinio de estos congresos. Creo que las circunstancias del país han favorecido los respaldos para que se profundice en la investigación en materia electoral, que fue uno de los objetivos que nos planteamos. Hace 20 años estamos, esa es otra cosa. La SUMEC cumple 20 años ahora. ¿Cuántos años debe haber cumplido? No me acuerdo en qué mes la fundamos. Me acuerdo cómo. Pero no digas cómo. Bueno, éramos 8. No me acuerdo del nombre de todos siquiera. Éramos 8. Y todos aportamos 150 pesos para pagar algo en el 8. Entonces, pues me da mucho gusto estar con ustedes y poder compartir. Me voy a mover para que se pueda ver la proyección hacia el extremo. Y si pasamos a la por favor. Digamos, estos son en términos generales, pero antes de iniciar, quisiera hacer una introducción. De los objetivos generales de la reforma electoral, creo que tienen premisas poco sólidas, porque hay aspectos en los que existe el prejuicio. Un prejuicio generalizado ha sido considerar que los institutos electorales de las entidades federativas pues eran incapaces de desempeñar su labor con imparcialidad y también incapaces de hacerlo de una manera profesional y con un desempeño técnico digamos bueno. Y creo que la fiscalización es uno de los aspectos en los cuales la premisa del prejuicio existe. Porque en una revisión
hecha rápidamente, no fue una revisión exhaustiva, no fue para un trabajo de investigación, sino fue para darse una idea de qué situación guardaba la fiscalización en los estados. En el primer año que fui consejero, se hizo una revisión de las resoluciones del tribunal en materia de fiscalización. La sorpresa fue que las resoluciones del Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación respecto a las sanciones que los institutos locales de los estados aplicaban a los partidos políticos en las elecciones locales, la mayoría eran para disminuir los montos de las multas. Si los institutos electorales se les podía acusar, de los estados se les podía acusar de algo, es de cargarle la mano demasiado a los partidos, no de haber sido blandos, condescendientes con los propios partidos políticos. Espero que ahora haya tiempo para volver a esto y documentarlo, porque además yo históricamente el tema que he trabajado es el financiamiento a los partidos, y si Dios no existe, espero que el milagro sí termine la tesis doctoral sobre el financiamiento a los partidos en este año. Y he pensado darle un giro a mi objeto de investigación, me voy a meter al asunto de la fiscalización, y esta, digamos, es una segunda incursión en el tema de fiscalización, pues aprovechando que fui miembro de esta comisión en el Consejo General a lo largo de los 3 años. Entonces, la fiscalización se centraliza en el INE, quitándole la atribución a los institutos de las entidades federativas, y digamos, estos son los aspectos centrales de la normatividad de la función fiscalizadora nacional. Y hay algunas entidades federativas, algunos institutos que mantienen sus unidades de fiscalización. Un poco personal, en la lógica, pensando que podrá llevarse algún día la coadyuvancia, y desde mi punto de vista, es un punto de vista que he sostenido desde hace años, es algo que se puede delegar. La ley permite delegar, y creo que la fiscalización es una materia que se puede delegar, que además creo que desde el punto de vista técnico y político le descargaría al INE de grandes presiones de trabajo, en primer lugar, y en segundo lugar, pues el conflicto político que se deriva de la fiscalización, porque nos estamos encontrando, lo vi venir desde que se aprobó la reforma en 2014, de que los conflictos locales iban a volver conflictos nacionales. Y ahorita pues tenemos que Coahuila, por razones de la fiscalización, es un conflicto nacional. El Estado de México, con menor intensidad, pero es un conflicto nacional que nos busca el federal. Entonces, creo que este tema pudiera ser una de las atribuciones que tiene el INE, que pudiera delegarse. Entonces, voy a iniciar con 2 diapositivas que son con las que concluí mi ponencia el año pasado, en las cuales reflexionaba yo sobre la fiscalización en el proceso electoral 2014-2015, y son 11 retos que yo vislumbraba hacia el 18. Podemos pasar a la siguiente. Para que la vean, no la voy a repetir, no la voy a leer, pero ¿con qué objetivo? Porque voy a cerrar con las mismas. Voy a cerrar con las mismas para hacer un balance: qué está pendiente, en qué se ha avanzado, en qué se ha culminado, y de estos retos que se vislumbraban después de la primera experiencia, pues cómo se perfila el escenario hacia 2018. Después de analizar de manera global la fiscalización a los partidos
sobre todo en el proceso electoral 2016-2017, aunque hay algunos datos de los dos procesos anteriores, pues para refrescar un poco la memoria nada más. Ya. Pero, porque hay algunos de estos retos que, digamos, ahí están con la misma, prácticamente con la misma dimensión o con nueva dimensión, porque la fiscalización que se llevó a cabo de este último proceso electoral nos hizo ver que había algunos aspectos que parecía que estaban muy consolidados y resulta que no están tan consolidados como parecía. Un simple recordatorio del proceso electoral local ordinario 2014-2015 en cifras. Luego traigo algunos comparativos para ver las dimensiones y me gustaría sobre todo hablar de las razones políticas que yo veo detrás de la cifra. No se trata solo de hablar de la cifra, los montos, las cantidades, ya sea de dinero que se ha revisado o de las propias multas. 2014-2015, pues 17 elecciones locales más la federal. En total fueron 18 elecciones, con 9 elecciones a gobernador. Y esto va a ser interesante compararlo, o sea, digamos 2014-2015 fue un año difícil y había algún comentario respecto a lo siguiente. Tal vez muchos de ustedes no recuerden, pues había que construir un sistema informático. Los sistemas informáticos de esta magnitud son muy complejos. Ganó la licitación de una empresa española llamada Saito. Lo recuerdo muy bien porque no hubo días resuelto en diciembre de 2014, porque había que tomar una decisión, rescindir el contrato a Saito y luego ver cómo se resolvía el problema. Y teníamos el tiempo encima, porque ahora sí, yo sostengo que no es un principio real de derecho, es un principio teórico, pero si hasta las gallinas se toman para poner el tiempo para poner su huevo, pues hacer un sistema tan complejo requería también de tiempo. Que había dos retos, el tiempo y las características técnicas, porque no existía ningún sistema de esa naturaleza. Y hasta la fecha sigue incompleto el sistema. Entonces, se rescindió el contrato, la empresa intentó demandar al INE, nos amenazó con demandarnos. Lo único que presentó fueron 2 ocasiones PowerPoints para mostrar el avance del sistema. Entonces, el asunto es que al final de cuentas, pues, la empresa se desistió y aceptó el castigo por el incumplimiento del contrato, que además creo que en eso el daño fue mayor. Y aquí hay que decirlo con toda claridad y honor a quien honor merece. Si no hubiera sido por esta casa de estudios, no hubiera habido, con todas sus limitaciones, sistema de fiscalización. No estoy en pre-campaña inclinándome por algún suspirante ni nada, pero el rector de aquel entonces, al cual no nombraré para que se piense, tuvo una actitud, dijo: este es un asunto de Estado, las instalaciones, los equipos, los chavos y las chavas del posgrado que sabían programar, trabajar, y en unos meses teníamos sistema, menos el primer módulo. Como fuera, había un módulo, pero fue una realidad que se tuvo que vivir en ese momento y que permitió llevar a cabo esta fiscalización, ¿no?, de 2.305 candidatos,
nada más y nada menos. Pero aquí hay algo novedoso que fue relevante. El asunto de que las visitas de campo se incrementaron. Más bien se establecieron ya como práctica las visitas de campo, en todas sus dificultades también, que al siguiente proceso electoral se mejoró, que es sobre todo el asunto de los espectaculares, porque se importaban los espectaculares. Pues a partir de este proceso electoral de 14-15 se principiaron a contar los espectaculares, haciendo uso de nuevas tecnologías. Se tomaba foto y una georreferencia, y entonces se veían las dimensiones, permitía calcular el tamaño, hacer costeos del mercado. Y esta novedad fue algo sumamente relevante para este proceso. Luego pasamos al proceso electoral 2016, que digamos tiene similitudes con el anterior, aunque el número de cargos pues es prácticamente la mitad. Y en estos dos procesos electorales fundamentalmente fueron de ajuste de criterios. Más adelante voy a hacer un recuento de los aspectos de controversia a lo largo de estos 3 años de fiscalización, que fueron motivo de discusiones al interior del Consejo General, votaciones divididas, y al final de cuentas fueron resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2015-2016 pues es la mitad prácticamente de los recursos involucrados para revisión en el proceso electoral, anterior. Pero si pasamos al proceso electoral de 2016-2017, podemos avanzar, por favor. A la siguiente, ahí está. Lo voy a decir campechanamente porque me tocó vivirlo todavía. Pues se venían 4 elecciones, pues 4 después de pasar 14 el año anterior, de pasar 18 en el primer proceso. Pues casi parafraseando el título de una película, hubo quienes pensaron que iba a ser un paseo por las nubes, ¿no? Así, casi románticamente, 452 puestos de elección en Perú, el dinero involucrado en la revisión pues un poco mayor a la de los procesos anteriores, pero nada más que si hay una diferencia importante. Son 4 elecciones, el dinero invertido es mucho mayor que en los procesos electorales anteriores, cuando fueron elecciones en 14 entidades y el proceso anterior fueron en 18. ¿A qué se debe? Se debe a que es la antesala de la elección presidencial y todos los partidos jugaron a una carta, todo en esta. ¿Por qué? Porque estas elecciones por el Estado de México y por Veracruz, que aunque fueran elecciones municipales, fueron muy reñidas las elecciones en Veracruz, eran muy importantes. Pero en juego la elección de 3 gobernadores y tener el control de los gobiernos estatales juega políticamente, porque hay recursos financieros. Los rumores dicen que llegan a las campañas, no hay pruebas. Las malas lenguas afirman eso. Entonces, sí hay una situación política en el último proceso electoral que los procesos anteriores no tuvieron. ¿Por qué razón? Porque en el proceso del 15-16 pues el PRI perdió 7 gubernaturas que no pensaba perder. Entonces se tensó
esa razón, porque no podía perder este año un baluarte. Y me atrevo a decir que bueno, el Estado de México tiene un papel relevante no solo para la elección presidencial, sino en caso de que el PRI pierda la elección presidencial, el Estado de México es la retaguardia, políticamente hablando, ¿no? Es la retaguardia de un grupo político muy fuerte, históricamente con una presencia en la política nacional desde los años 40. Entonces, el Estado de México jugaba un papel más allá de la elección de una gubernatura. Tenía un papel político trascendente en el tiempo, pero más trascendente que la elección del 18. Y no sé, me da la impresión que a lo mejor la estrategia se quiere repetir, la estrategia de construir a un gobernador como candidato presidencial. No más eso, una especulación derivada de la imaginación que además pues, los politólogos pues, tenemos derecho entonces y en las ciencias sociales pues, se da esto. Si pasamos por favor, si se alcanzan a ver los números, creo que sí, ¿verdad? Bueno, tú ahorita que sí lo veo, un poquito, pero bueno, la comparación es importante por una razón. Digo, si vemos el Estado de México comparados con los otros, si bien es cierto hay diferencia en extensión, hay diferencia en el tamaño de la lista nominal, el Estado de México es el que la tiene más grande, también hay diferencia en los topes de gastos de campaña. Fíjense que hay que tener que aceptar un olvido, lo pensé, pero luego se me olvidó hacer el cuadro de los topes de gastos de campaña de cada entidad federativa. Confieso, sí lo pensé, pero lo olvidé al final de cuentas. Pero Veracruz, estando muy cerca del padrón del Estado de México y en una guerra de guerrillas en los municipios, no estaba en juego la gubernatura, pero sí la guerra de guerrillas de los municipios, donde pues, el PRI sufrió descalabros importantes, no se aproxima al uso de recursos que se dieron en el Estado de México. Entonces, esa es una circunstancia que, pues al menos desde mi punto de vista, reafirma mi hipótesis respecto a la relevancia de la elección, la relevancia política de la elección en el Estado de México. Podemos pasar a la siguiente. Los recursos auditados, pues este es un cuadro comparativo, ¿sí, no? Si nosotros vemos, bueno, en 2015 tenemos que tomar en consideración como elección federal, ¿sí? Esa revisión incluye la elección federal, pero en el caso de las 14 elecciones locales y las 4 elecciones del 17, pues es una cantidad similar, porque como ya vimos fue el Estado de México que se llevó la mayor cantidad de los recursos invertidos en las elecciones. Nunca voy a afirmar que la fiscalización es perfecta, pero creo que hay avances que no se deben diseñar por la fiscalización. Y el siguiente cuadro creo que nos da indicios de mejora en este trabajo de fiscalización de los gastos no reportados por los partidos. Si vemos las cantidades encontradas en 2016 y las cantidades en 2017 no reportadas por los partidos políticos, pues hay una diferencia altamente significativa. Creo que también hay que ponderarlo en función también del dinero invertido, pero es prácticamente similar el dinero invertido en los procesos del 16 y en los procesos del 17. Entonces, el asunto del dinero no reportado se obtiene sobre todo
por las verificaciones de campo. Es la manera en que se encuentra, que no reportaron espectaculares, que no reportaron actos de campaña o los reportaron subvaluados. Entonces, es principalmente eso. Hay una crítica generalizada que creo que desde mi punto de vista no es correcta, de que pues el INE no es capaz de detectar los recursos que circulan en efectivo en las campañas, porque uno recibe noticias, comentarios, a veces en corto, del propio miembro de los partidos, sus operaciones, la jornada electoral, de dinero que circula en efectivo. Pero hace un rato, platicando con Ricardo de la Peña, pues concluíamos de que al haber una deficiente vigilancia fiscal, pues sí, si un particular saca de su cuenta varios millones de pesos en efectivo, pues las autoridades hacendarias no se dan cuenta, aún con ley antilavado, no se percatan de además hay pagos que se hacen en efectivo, hay nóminas que se siguen pagando en efectivo en los gobiernos estatales. Los programas sociales, hay programas sociales que se pagan en efectivo en comunidades pues, donde no hay saldos bancarios, tener una tarjeta pues, no tiene utilidad. O sea, hay flujos en efectivo normales que pueden volverse anormales, pero sobre los cuales el INE no tiene atribuciones para aplicar. No puede ir a meter su nariz donde la ley no le da la atribución. No lo hago a manera de excusa, sino a manera de explicación de que es algo que la fiscalización del INE tiene límites de atribuciones, y cuando los partidos se quejan sobre todo de gastos no reportados, es con su propia documentación generalmente, o son con pruebas irrefutables. Y yo recuerdo que en la última experiencia que tuve en el IEDF sobre los gastos de campaña en las elecciones de 2000, pues hubo rebase de topes de gastos de campaña del Partido Acción Nacional. Entonces, pues ellos decían, ¿pero cómo? Con sus documentos. No había otro más que sus propios documentos, eran los que demostraban que habían rebasado los gastos de campaña. Pero el rebase de topes de campaña son así como los actos de infidelidad, ¿no? Los niega uno hasta la muerte. Lo encuentran a uno desnudo, es que me acaban de asaltar. Nos acaban de asaltar y nos desnudaron, ¿no? O sea, hasta la muerte se niegan los rebases de gastos de topes de campaña. Entonces, es una realidad. Perdón por la comparación, pero al lugar. Qué bueno, porque a veces dice que cargo la mano en mis analogías técnicas. Entonces lo que quiero insistir es en los límites de la fiscalización. Seguimos adelante porque se acaba la 1:10. Son los gastos no reportados por entidad federativa, ¿no? Y luego las multas a los partidos. También hay un récord de multas. El récord de multas histórico pues, es el PMSG. 1.000 millones al PRI y fueron creo 300 por ahí, si la memoria no me falla, al PAN. Aunque desde mi ranchero punto de vista, el PAN debió de haber perdido el registro porque recibió financiamiento de los intereses. Y eso es realmente una falta muy grave. No lo estoy diciendo ahora, lo digo desde hace años. Pero bueno, ese era el récord. Entonces aquí en 4 elecciones locales, pues estamos llegando más o menos al 50% de aquellas multas históricas. En elecciones locales, o sea, no es un asunto menor. Creo que
vamos hacia bueno, las quejas de fiscalización. Quejas ante el Consejo General hubo 97. Que pues se pensará que no son muchas, pero el trabajo de llevar a cabo resoluciones sobre 97 quejas en el lapso de 3 meses, ¿no? O sea, es muy complicado. Luego vamos hacia el 18. Hay elección presidencial. La siguiente, por favor. Hay elección al Senado de la República. Hay elección a la Cámara de Diputados. Hay pues estas elecciones de gobernador, más, bueno, hay elecciones en 30 entidades federativas. En estos estados solo hay de gobernador, pero también hay de diputados, también hay de ayuntamientos, y en otros estados hay elecciones de diputados y de ayuntamientos por la homologación de los calendarios electorales. Pues yo históricamente no estuve de acuerdo con la homologación de los calendarios electorales, porque yo creo que los calendarios electorales, como todo en política, pues es político. Y los calendarios electorales corresponden a correlaciones de fuerzas locales, regionales, y querer homogeneizar en función de la ley los calendarios electorales y querer meter a la política electoral en un solo cajón, en una sola fecha, me parecía que iba a ser contraproducente y sobre todo iba a cargar la atención política sobre una sola fecha. La atención política en la elección presidencial va a ser muy grande, y una elección municipal puede afectar la elección presidencial. Los juchitecos tienen fama de ser bravos, no son el único municipio que son bravos en este país, son bravos en 2000 municipios cuando están en disputa sus propios intereses. Una elección municipal en que estén en desacuerdo e impidan los cómputos que ahora se van a hacer en la misma casilla, ¿podrá afectar la elección presidencial? Nomás me da la impresión. Entonces, hay riesgos desde esta perspectiva, ¿no? Pero bueno, el reto logístico de la fiscalización, pasamos a la siguiente. Ahí están históricamente los informes que se han revisado. Digo, realmente el paso por la luz fue en el 2002, o sea, 6.845 informes. Para el 2017-2018, pues lo único que hice fue multiplicar por 2 las de 2014, las elecciones de 2015, y si es más o menos, yo creo que van a poder ser más. ¿Por qué razón? Va a haber más candidatos independientes, va a haber muchos más candidatos independientes a presidencias municipales, a diputaciones locales, a diputaciones federales, a senadores y a gobernador. Y bueno, los de presidencia, pues que haya 1 o 2 no cuentan mucho desde el punto de vista del número de informes, pero la magnitud de candidatos independientes, no sabemos, no hay un cálculo. Entonces, uno puede aventurar en función de la lógica que pudieran ser cerca de los 80.000 informes a revisar. Y si hubo dificultades este año con 4 estados, con 30 elecciones concurrentes, y aquí hay una cuestión que es muy importante, que son de los problemas de carácter legal, de los vacíos legales, del trabajo legislativo deficiente que hay en el país. El INE tiene la intención de homologar las fechas de inicio de campañas y fechas de registro de candidatos. Yo en lo personal no estoy de acuerdo, comprendo el asunto y seguramente si estuviera yo ahí todavía votaría a favor, pero violando la Constitución General de la República, violando la Constitución de los estados, violando la ley LIFE, violando las leyes electorales de los estados, el INE va a tener que tomar esa decisión, porque de otra manera la fiscalización creo que no va a funcionar, porque es tan disímil, pues son realmente 31 calendarios electorales. Ahora,
Pero aún homologando, ¿qué va a suceder? La unidad técnica de fiscalización va a estar saturada al mismo momento realizando cerca de 80.000 informes, haciendo dictámenes, ¿no? Y luego pues las decisiones que tendrá que tomar el Consejo General sobre eso. Algo que la reforma electoral del 14 no vislumbró es la capacidad humana. Los seres humanos tenemos un límite. Los sistemas también, ¿eh? Los sistemas informáticos, digo, los chavos de ahora piensan que es infinito la capacidad de los sistemas informáticos, no, tienen limitaciones, tienen problemas serios. Entonces, creo que aquí hay un serio problema logístico y que afloró por la fiscalización de este año. La siguiente, esta es una gráfica simplemente de los datos anteriores, ¿no? Entonces, pues ahí se ve de mejor manera. Y la siguiente también es una gráfica de otros datos sobre las multas a los partidos y a los candidatos independientes, ¿no? Pasamos a las controversias, que este sí es un asunto muy relevante, que se dieron a lo largo de estos 3 años. Primero, las multas locales a los partidos que no tuvieron financiamiento local. Fue una discusión en el Consejo General. Formé parte de la minoría invencible. Yo apliqué la máxima, porque voté 27 veces en la minoría, a veces solo. Sí, pero el tribunal me dio la razón 20 veces. Si alguno de mis colegas estuviera aquí, diría que es un acto de soberbia mío, pero es un hecho. Y sí hay algo de soberbia. O sea, creo que el rating y bateo no es malo. Aquí perdimos la votación porque fuimos 2, me parece, los que votamos en contra, y el tribunal nos dio la razón. Los partidos tenían que pagar el dinero federal a los locales. Y luego esto nos llevaba a otra controversia. ¿A dónde se iba el dinero? Era dinero federal. Si se iba a CONACYT o a los institutos de ciencia y tecnología de las entidades federativas. La perdimos también en la tercera cosa. El tribunal nos dio la razón. Se iba a estar. Y aquí hay una discusión interesante. El PRI tiene la propuesta no, perdón, no es en esta, es en otro punto, perdón. Las medidas cautelares para fiscalización, este fue un asunto inédito porque se solicitó que un partido, si la memoria no me falla, creo que en lugar de no ejerciera sus recursos, ¿no?, que como medida cautelar, porque se suponía que estaba haciendo mal uso de los recursos. Y ahí sí fue una votación unánime que no se podían imponer medidas cautelares en materia de fiscalización, porque entonces atentábamos contra la equidad de la competencia. Y que, pues, ahora sí que la fiscalización ya no es tan post-mortem, ¿no? En el pasado transcurrían años para que el resultado de la fiscalización estuviera. El día de hoy, la fiscalización tiene que estar lista pues, un mes y medio después de la jornada electoral. Está el resultado. Rápido, entrega extemporánea de informes y registros. Aquí esto es debatible porque el tribunal me parece que su resolución es inconsistente porque no define con claridad qué es lo extemporáneo. Si es un día, 2 días, 3 días, ¿no? Evaluaciones y matriz de precios. También es un asunto del tribunal que el tribunal ha corregido al Consejo General, pero el Consejo General sigue habiendo deficiencias y este problema en Coahuila. En parte es parte del problema en Coahuila, pero rebasa Coahuila. Y ahí entra también el asunto del reporte de gasto de representantes de casino, que esto tiene que ver con una acción de inconstitucionalidad que se dice que los representantes bueno, hay quienes dicen que la acción de inconstitucionalidad dice, pero yo la revisé ayer y no dice lo que dicen que dicen,
¿no? De que la propuesta así es del PRI, de que se vaya a los institutos de ciencia y tecnología y no regrese a las arcas de los estados. Y yo creo que es una buena propuesta que se vaya a la ciencia y la tecnología. A ver si el SNI sube las cuotas, para los que tienen SNI, claro, los que no tenemos, el asunto de los rebases de topes de gastos de campaña es un asunto relevante, pero no ha sido relevante. Tlaxcala, solo ha habido unidad en las elecciones por rebase de topes de gastos de campaña en Tlaxcala para las presidencias de comunidad, en que sale más caro el caldo que las albóndigas. Es más caro que fiscalizar que el tope de gastos de campaña. Hay comunidades en que el tope de gastos de campaña son 1,000 pesos, 2,000 pesos, y entonces pues, es más caro fiscalizar eso, y es donde se han anulado las elecciones. O sea que es un contrasentido. La informática me hizo una trampa, puedo pasar a la siguiente, pero ahorita se las platico, porque marqué los retos en los que se ha avanzado y en los que no se ha avanzado, pero no, la computadora no lo hizo, ¿no? A ver, la transparencia de los ingresos y egresos de los partidos, creo que se ha avanzado. No es perfecto, ¿no? Se puede avanzar más, sí, pero sí hay avance. Digamos, hay un rumbo, hay una ruta. Las campañas políticas son más dinámicas que los plazos establecidos para reportar gastos. Esto sí es un problema. La ley requiere ajustar los plazos, eso sí, sigue habiendo problemas. Incrementar las verificaciones de campo, bueno, eso no gusta porque implica incrementar los gastos del proceso electoral, pero es algo necesario para poder hacerlo con eficacia. Las elecciones extraordinarias, hay problemas con los plazos para realizar los gastos de los partidos en elecciones extraordinarias. Los criterios para sancionar subvaluaciones, aquí sí, el Consejo General de INE ha estado dando bandazos, por eso los problemas de Coahuila, y hace falta afinar esos criterios, que espere, igual que el punto 6, esperemos que el tribunal, ahora que resuelva Coahuila, ya exista un criterio unitario. La siguiente, incrementar la certeza en el sistema integral de fiscalización. Este es un asunto de legitimidad, es muy difícil. Muy difícil porque, miren, yo que he estado revisando las críticas que hay, pues son críticas muchas veces frívolas, superficiales. La palabra frívolo tiene una carga emocional negativa, pero llegan al nivel de frívolas porque se descalifica sin argumentos. Entonces va a ser muy difícil hacerlo. Ajustar los plazos de entrega y revisión necesario, hacia avanzar hacia otro tipo de sanciones, no solo económicas, por la opacidad económica. Al menos hay una que ha estado en el aire, y en la anterior formación del tribunal algunos magistrados se encontraron partidarios, es la suspensión del registro de los partidos políticos sobre cierto tiempo, sobre una elección, 2 elecciones, suspenderles su derecho a participar en elecciones y obviamente a recibir financiamiento público, ¿no? En el caso en el 10 sí se han encontrado mecanismos para identificar la capacidad económica de los candidatos independientes, pero todavía son insuficientes. No es sencillo, porque, a ver, en algunos casos es la declaración fiscal, pero hay quienes dicen que no tienen trabajo, pero gastan en las pre-campañas y en las campañas, ¿no? Entonces, dicen, ¿cómo los multamos si no tienen ingresos? Entonces, ¿de dónde sacan la lana? Para gastar en la pre-campaña y en las campañas, ¿no? Repensar el modelo nacional de fiscalización, en eso no se ha dado un paso. Y es indispensable que los institutos electorales de los estados participen como coadyuvantes, al menos en esta etapa, durante 2, 3 procesos, buscando fortalecerlos y desde mi punto de vista delegar, porque de otra manera el sistema se puede colapsar. El riesgo de 18 es que la fiscalización se colapse. Ahora, hay otro aspecto, nomás lo voy a dejar ahí sobre la mesa porque no es tema de este más tipo. El riesgo de colapsarse es la logística electoral. La capacitación está en riesgo de colapsarse. Y además, otro momento otro asunto que puede colapsar es el recuento.
puede haber recuento de elección municipal, puede haber recuento de elección de diputado local, en la elección de diputado federal, en la de senador, en la de presidente. Entonces, la entrega de los paquetes puede colapsarse porque los ciudadanos pueden dejar de pagar los paquetes, como de vez en cuando sucede. Aunque hay que reconocer que si hay responsabilidad en este caso de la elección es de los ciudadanos, porque así como hay quien vota el paquete, hay quienes caminan 12 horas para entregar su paquete. Hay de todo. Muchas gracias, muy amables.